Un nuevo ensayo de Ismael Cortés acaba de ver la luz. Sueños y sombras sobre los gitanos. La actualidad de un racismo histórico. Está editado, al igual que su anterior libro, En busca del humanismo perdido, por la editorial Bellaterra. Ismael Cortés es doctor en estudios internacionales de paz y conflictos y tiene una amplia experiencia en la investigación académica de ámbito internacional. Gitano, nacido en Granada en 1985, es actualmente diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Y ya nos escucha. Buenas noches, Ismael. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Lo primero, ¿cómo estás? Porque con lo que estamos viviendo últimamente... Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Uno va haciendo músculo en el trabajo político y forma parte de la tarea. El diálogo, la discusión, a veces incluso las tensiones. No podemos asustarnos por esto. Todo sea por el avance del país en derechos y en libertades. ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. Este libro que planteas, en este libro planteas pues eso, las múltiples formas de discriminación contra el pueblo gitano, exclusión, marginalidad y pobreza. Todo esto son posibles gracias a un sistema simbólico de jerarquización étnico-racial, en fin, que es al antigitanismo, una forma de racismo directo e indirecto que hay que categorizar así, ¿no? Con ese término, ¿no? Directamente. Eso es, decía Gramsci que lo que no se nombra no se puede pensar y lo que no se puede pensar no se puede transformar. Por eso es tan importante nombrar las cosas con su preciso término. Y el término de antigitanismo, que cada vez se va normalizando más en el uso tanto de sociedad civil como en el ámbito político, permite visibilizar una forma específica de racismo que es la que sufre el pueblo gitano y la que viene sufriendo durante siglos. Antigitanismo social, antigitanismo institucional, enquistado y estructural, porque Ismael Cortés, la cosa viene de lejos, ¿eh? Claro, exactamente. Es decir, vemos también cómo a lo largo de los siglos, ya desde el siglo XV, aparecen las primeras pragmáticas en las que se nombran a los gitanos como un grupo al que hay que perseguir, incluso al que hay que eliminar, y cómo toda esa producción que se hace desde el discurso institucional va calando en la sociedad y se va entremezclando en una mentalidad colectiva que tiene largas raíces, pero que llega hasta el presente. Aquí abordas, en este nuevo trabajo tuyo, abordas el antigitanismo aquí en nuestro país, desde varias perspectivas, histórica, la institucional también, la mediática. Parece que todo vale con los gitanos, parece que con vuestro grupo hay más indulgencia, o quizás digamos que hay más permisividad, porque con otras formas de racismo, y lo estábamos viendo por ejemplo esta semana cuando se está persiguiendo a la exaltación de ese racismo judío, digamos, parece que se movilizan más los poderes para intentar contrarrestarlo, pero con los gitanos como parece que todo vale, ¿no? Exacto, parece que todo vale porque no hay conciencia. Cuando no hay conciencia de un fenómeno, no se puede percibir. Entonces es muy difícil reaccionar. El antigitanismo a lo largo de los siglos ha corrido en paralelo con el antisemitismo. Incluso si vemos la seriación histórica en España, las formas en que se ha perseguido a uno y otro pueblo son muy parecidas, con la salvedad de que la discriminación con el pueblo gitano ha sido más continuada. Incluso hasta el año 78 teníamos normativas específicas de cuerpos de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que mandataban perseguir y vigilar al pueblo gitano. Por lo tanto, lo que se necesita es más conciencia, porque la conciencia es una forma de visión. Y a partir de ahí, yo creo que poco a poco la sociedad y también el estrato político va a reaccionar de manera cada vez más contundente. El ejemplo de Black Lives Matter es muy importante porque precisamente una vez que se crea esa conciencia, ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, la sociedad mundial pudo reaccionar ante los diferentes casos de racismo contra la población afroamericana. Y lo mismo pasa con el antisemitismo, ¿no? Se ha desplegado especialmente después de la Segunda Guerra Mundial un enorme dispositivo cultural, mediático, intelectual para visibilizar el antisemitismo, el holocausto y la conexión con las nuevas formas de racismo contra el pueblo judío. Esto es necesario que ocurra también con el pueblo gitano, y que no solo desde la política, sino desde los medios de comunicación, desde la cultura, desde todos los ámbitos de la sociedad,
se cree conciencia sobre esta forma denigrante de racismo. También de esto habla el prologuista de tu libro, José Luis Moreno Pestaña, profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Granada, por cierto, todo un lujo de prologuista. Y claro, ahí parece que con nosotros los gitanos subyace una idea de que se ha naturalizado la supremacía, ¿no? Entonces uno recuerda pues la sentencia de Alain Touraine cuando decía que una democracia solo es real cuando permite la defensa de derechos sociales y culturales como formas concretas del derecho a ser sujeto. Ahí está el reto, ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Totalmente de acuerdo con Alain Touraine, totalmente de acuerdo. Pero aquí nos queda mucho camino por recorrer. En la transición, en el año 78, y aquí gracias también a la figura de Juan de Dios, que es un referente indudable para muchos y para muchas, se consiguió una mínima normalización democrática del pueblo gitano, pero se perdió la oportunidad de que hubiera un reconocimiento explícito en la Constitución. Esto no sé cuándo lo lograremos, pero cada vez hay una conciencia más clara de que el pueblo gitano no solo quiere dejar de ser maltratado, sino que también quiere ser reconocido, y reconocido con derechos, especialmente derechos políticos y derechos culturales. Pues ahora precisamente que está abierto el debate de la reforma de la Constitución sería el momento. Bueno, sería un buen momento. Yo creo que hay que saber posicionarlo, y hay desde los diferentes frentes, ¿no? Sociedad civil, la esfera mediática, el espacio político en el que tenemos la suerte de tener 3 diputadas gitanas. Es un momento interesante, aunque necesitamos, como había dicho anteriormente, en la política el músculo se va creando en la lucha, ¿no? Y en este sentido hay que empezar a dar una lucha importante por el reconocimiento del pueblo gitano, que no es otro que el reconocimiento por los derechos del pueblo gitano. Este nuevo ensayo de Ismael Cortés se suma a las aportaciones e investigaciones de otros gitanos y gitanas. Recordemos que, recientemente hemos presentado aquí algunos libros: El pueblo gitano contra el sistema mundo, de la abogada y sindicalista Pastori Filigrana, o más recientemente Resistencias gitanas, escrito a la limón por el sociólogo Nicolás Jiménez y la activista del feminismo romaní Silvia Agüero, todos autores gitanos. Esto, Ismael, empezamos a vislumbrar esa necesaria contranarrativa que tiene que surgir de los propios gitanos, ¿no? Sí. Además me parece efectivamente que estos son signos de que los tiempos están cambiando. El hecho de que aparezca una constelación de autores, de publicaciones, que por primera vez empiezan a poner negro sobre blanco cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales del pueblo gitano, ya no solamente, como he dicho anteriormente, a no ser discriminados, sino el derecho a tener representación y voz propia, es fundamental. Bueno, y hablando de esas narrativas propias, Ismael, los medios de comunicación, pues todos sabemos que tenemos una responsabilidad social sobre todo con las minorías, especialmente los medios de titularidad pública. Aquí no podemos quejarnos porque verdaderamente es una pequeña isla, digamos, dentro del panorama mediático en España. Pues hay un programa como este que se dedica a divulgar el arte y la cultura romaní, y nacional e internacionalmente, pero quizá falten también más, igual que estamos asistiendo a esas nuevas voces romaníes a la hora de publicar y de dar voz a vuestros pensamientos. Quizá falte también un poco más de esfuerzo en cuanto a presencia en los medios de comunicación con las voces gitanas propias, ¿no? Falta mucho por hacer. Para mí un buen modelo es el modelo de la BBC. Yo cuando estuve viviendo una pequeña temporada en Inglaterra y veía la BBC, la multiculturalidad estaba presente en todos los ámbitos, en la cultura, en la información, en el entretenimiento, en las series, en todo, ¿no? Y igualmente también en los periódicos, había periodistas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, religiones, y eso aquí en España hay un inmenso vacío, ¿no? Hay una necesidad enorme de que la diversidad entre en los medios de comunicación, y especialmente lo que a mí me toca, la reivindicación de que personas gitanas, profesionales gitanos y gitanas, entren en los medios de comunicación
pero ya te digo, en todos los ámbitos, no solamente en los medios de comunicación estatales y públicos, sino también en los medios de comunicación privados y en los medios de comunicación locales y autonómicos. Yo, Ismael, te digo que yo no me quiero morir sin ver un programa de arte y de cultura gitana, sin salir de esta casa de Radio Televisión Española, por ejemplo, en La 2, un programa semanal que creo que nuestra cultura y el peso histórico, cultural que tiene en el conjunto de nuestro país lo merecen. Como sé que vamos mal de tiempo, esta semana hemos asistido ya, por fin, a la defensa de la ley, la presentación, el inicio del trámite parlamentario de la ley de igualdad de trato que defendió la diputada del Partido Socialista gitana Beatriz Carrillo. Y esta ley que tantas veces postergada y en la que tenemos pues tanto optimismo para ver si realmente da solución a una serie de problemas. Queríamos saber cuál va a ser en ese trámite parlamentario de enmiendas la postura que vais a defender desde vuestro grupo parlamentario de Unidas Podemos. Sí, bueno, la tramitación de la ley, como saben ustedes, ya ha sido aprobada, por lo tanto, ahora lo que toca es pasar el trámite de enmiendas, ¿no? Y en ese sentido, como ya expresé desde la tribuna, es una ley que aún tiene margen para ser mejorada. En ese sentido, yo creo que hay que abrir el debate para la modificación del Código Penal, para especificar de manera más concreta qué grupos son los que deben ser protegidos, y ahí el antigitanismo ha de ser situado en el mismo nivel que el antisemitismo, tal y como recomiendan el Parlamento de Europa en octubre del año pasado y el Consejo de Europa también en octubre del año pasado. Esas dos recomendaciones España tiene que tomarlas como un imperativo legal, y actualmente la versión que propone el Partido Socialista no recoge este aspecto. También en tribuna mencioné otras cuestiones relativas a la ley de extranjería y relativas a cuestiones más técnicas que tienen que ver con el régimen sancionador. Es una ley que apunta en la dirección correcta, pero que necesita ser sometida también a un proceso de consulta con la sociedad civil, que seguramente tendrá ideas que a los partidos políticos se nos escapan, y que requiere, bueno, pues ir un poco más allá de lo que se sitúa. Claro. También sería necesario aprovechar esta ley de igualdad para modificar la ley orgánica de educación y hacer una apuesta seria por la erradicación de la guetización de la educación. Sabemos que hay colegios en los que aproximadamente el 90% del alumnado o bien es gitano o bien está combinado el alumnado gitano con alumnado migrante, y creo que también democratizando la escuela democratizamos la sociedad, y es una oportunidad magnífica para incluir una modificación curricular en la educación obligatoria en la que por fin se blinde la garantía de que se estudie la historia del pueblo gitano, pero también la historia de hechos históricos en los que se han violado los derechos humanos, los efectos del colonialismo en el momento presente, y que se estudie el Holocausto en todas sus dimensiones, ¿no? Es decir, por citar algunas de las cosas, porque como sabéis, la tramitación de una ley es compleja y requerirá tiempo, requerirá bastante tiempo. Se abren desde luego esperanzas y hay frentes abiertos. No sabemos si esa futura ley va a contemplar medidas de acción positiva. Sabemos que, como define el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se delimita lo que es discurso de odio y lo que es delito de odio, que la ley habla de infracciones, de sanciones, pero ¿no crees, Ismael Cortés, que quizá habría que tipificarlas como delito cuando estas infracciones y estas acciones son repetidamente reiteradas? Por eso ahí va mi intervención en tribuna, es decir, entrando no solamente en el régimen sancionador, sino en una modificación del Código Penal, pues eso nos permitiría lo que tú acabas de mencionar. Y lo que comentabas de la acción positiva, igualmente por ahí va mi intervención en tribuna el pasado martes en el Congreso. Se necesita un compromiso serio para adoptar medidas de acción positiva, tanto en el ámbito de reconocimiento, esto es cultura, medios de comunicación, etcétera, como medidas redistributivas que tengan que ver más con los derechos sociales y económicos. Igualmente, vuelvo al modelo anglosajón, en este sentido, Reino Unido es un buen modelo de cómo ha adoptado sin complejos medidas de acción positiva para aquellos grupos que han sido históricamente discriminados y que por lo tanto parten de una posición de desventaja,
y en los que España le queda mucho por hacer, siendo sincero. Ismael, hemos mencionado ya a lo largo de esta entrevista un par de veces, bueno, es que claro, la actualidad nos lleva ahí, con esa dichosa manifestación que tuvo lugar en Madrid, antisemita, etcétera, a este tema de ese paralelismo entre el antisemitismo y el antigitanismo, que vemos que no solamente en España, en toda Europa es cada vez más preocupante, y tú has estado precisamente haciendo investigaciones sobre la diáspora y la memoria, aplicadas en este caso al pueblo gitano, que te llevan a defender el concepto de reconciliación por encima del de reparación. ¿Por qué, Ismael? Sí, la reconciliación va más allá. La reparación es un momento de la reconciliación. Es decir, es cierto que no puede haber reconciliación sin reparación. La reparación es una condición, pero si nos quedamos en exigir únicamente medidas de reparación, lo que demuestra la experiencia en estos casos es que el conflicto se enquista, incluso aumenta de nivel, porque en una sociedad inmensamente racista como ha sido la sociedad europea con el pueblo gitano, no va a reconocer de una manera tan fácil, o no va a estar dispuesta de una manera tan fácil a reparar el daño histórico que ha hecho, si no hay en paralelo un proceso de reconciliación, ¿no? De ser capaces de reconocer el daño que se ha hecho, pero también de que haya una especie de perdón por parte de nuestra parte, ¿no? Por parte del pueblo gitano, ¿no? Esa capacidad de perdonar, que no es un proceso fácil, ¿no? Es un proceso bastante complejo y casi catártico. Pero digamos esa capacidad de ser capaces de saber lo que se ha hecho, de repararlo, pero también de perdonar. Yo creo que eso va a permitir sanar muchas heridas y sanar traumas históricos, tanto de una parte como de otra, ¿no? Ismael Cortés, que está conciliando su actividad investigadora e intelectual con el fragor también de la actividad política y parlamentaria, supongo que no será fácil. Te damos las gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional a propósito de la publicación de este libro que recordamos, Sueños y sombras sobre los gitanos, la actualidad de un racismo histórico, de Ismael Cortés, y editado por Bellaterra. Un placer, un gusto estar con ustedes y deciros que soy un fan del programa, y especialmente mi padre es un fan del programa y del mismo. ¡Ole! Muy bien. Pues le saludamos también a tu padre, Ismael. Muchísimas gracias por atendernos, y que vaya todo muy bien en ese complejo trabajo que tenéis en el Congreso de los Diputados. Nunca fácil, y además muchas veces tampoco demasiado bien reconocido, pero que es imprescindible para la democracia. Gracias, Ismael. Un abrazo. Hasta otra.